Fue agnóstico durante años, hasta que un susto de familia lo hizo volver a su barrio en plena Semana Santa. Estuvo en la cárcel a los 16 años, acusado de intento de homicidio. A su madre los médicos le recomendaron abortarlo. Y a los 10 años perdió a su padre y a 2 hermanos en un accidente que se llevó 72 vidas. 4 nombres que reconocerías al instante. Son celebridades, lo tienen todo. Pero hay algo que los distingue y que los mantuvo firmes en los peores momentos. Su fe. La fe católica. No hablamos de deportistas que se persignan antes de un partido. Hablamos de actores, actrices y cantantes que asisten a misa cada domingo, que han hablado públicamente de su fe, que han visitado al Papa y que en algunos casos construyeron toda su carrera o la reconstruyeron sobre esa base religiosa. En este video repasamos, con datos verificados, quiénes son y qué los llevó de vuelta a la fe. Nombre completo: José Antonio Domínguez Bandera. Nació el 10 de agosto de 1960 en Málaga, España, en el barrio de El Perchel. Hijo de José Domínguez Prieto, comisario de aduanas, y Ana Bandera Gallego, maestra. Sería Pedro Almodóvar quien lo lanzara al estrellato en España con películas como Átame, antes de que Hollywood lo convirtiera en un ícono global con Desperado y toda la saga de El Zorro. Criado en una familia católica, Banderas llegó a Hollywood y se fue alejando de la iglesia. Instalado en Los Ángeles con la fama ya consolidada, empezó a sentir un vacío espiritual que intentó llenar con meditación y místicas orientales. Nada terminaba de encajar. Durante años se definió públicamente como agnóstico. En 1994 su hermano tuvo que someterse a una operación de altísimo riesgo. Antonio recuerda el miedo real de poder perderlo. Viajó de urgencia a Málaga y por coincidencia del calendario aterrizó en plena Semana Santa. Ahí en la calle volvió a ver los tronos avanzando al ritmo de la campana, las saetas rompiendo el silencio de la noche, el incienso, el llanto contenido de la gente al paso de la Virgen. En medio de ese despliegue de arte, fe y tradición popular, sintió algo que llevaba años buscando sin encontrar en ningún templo budista ni en ningún retiro de meditación. Una conexión con lo trascendental que ya le pertenecía, que estaba en su sangre, en su barrio, en su gente. La belleza de la iglesia no fue un argumento el que lo convenció. Fue la experiencia de sentirse, después de años de búsqueda dispersa, finalmente en casa. Ese redescubrimiento no se quedó en un solo domingo de Ramos. Banderas empezó a volver a Málaga cada Semana Santa sin falta y se hizo mayordomo de su cofradía. Un compromiso que ya lleva más de 30 años. Pero hubo un segundo momento, más oscuro, que terminó de anclar esa fe. 26 de enero de 2017. Un infarto lo tira al suelo de su casa de campo cerca de Londres. Su pareja le mete 2 aspirinas bajo la lengua y le salva la vida. Esa misma noche, ya en el hospital St. George, conectado a máquinas, sin poder dormir, se le aparece una mujer mayor vestida de enfermera. Banderas jura que nunca la había visto en la planta y que nadie volvió a verla después. Ella le hace una pregunta que lo deja descolocado. ¿Por qué decimos te amo con todo mi corazón y no con todo mi cerebro, si es ahí donde nace el pensamiento? Y responde ella misma, porque el corazón no es solo un órgano que manda oxígeno al cuerpo, es un almacén de sentimientos. Se fue de la habitación tan silenciosamente como llegó. Banderas nunca supo quién era. Él mismo ha dicho que no sabe si fue algo sobrenatural, pero que esa noche, sumada al roce con la muerte, le quitó las tonterías de la cabeza y le mostró la realidad sin adornos. De ahí nació el Teatro del Soho y años después su propia versión del musical Godspell, basado en el Evangelio de San Mateo. En junio de 2026, frente al Papa León XIV en Madrid, Banderas cerró el proceso que había empezado de niño en las calles de Málaga. Confesó públicamente haber sido víctima del hechizo de Dios.
u traducción literal de Godspell, y recordó que con apenas 4 o 5 años ya había visto en los ojos devotos de su madre, mirando pasar a la Virgen, la primera pista de esa pregunta que tardaría toda una vida en responder. Mark Wahlberg nació el 5 de junio de 1971 en Dorchester, Massachusetts, el menor de 9 hermanos de una familia católica de origen irlandés. Años después, ese mismo chico de barrio conflictivo terminaría trabajando con Martin Scorsese en Infiltrados y produciendo con sus propias manos Father Stu, la historia real de un boxeador que se hizo sacerdote, un proyecto que sintió como un espejo de su propia vida. Su adolescencia fue violencia pura. A los 16 años atacó con un palo a un inmigrante vietnamita, Thanh Lam, dejándolo ciego de un ojo, y fue acusado de intento de homicidio. Terminó en Deer Island, una correccional de menores. Le cayeron 2 años. Salió en 45 días por buena conducta, pero algo se rompió ahí dentro. En prisión, un sacerdote de su barrio, el padre Jim Flavin, empezó a visitarlo. No con sermones, con presencia constante. Esas visitas lo reengancharon con la fe católica de su infancia y lo ayudaron a soltar las drogas y la violencia. Flavin y Wahlberg siguen siendo amigos hoy, más de 30 años después. Al salir, siguió viviendo en el mismo barrio, sin dinero para irse, rodeado de las mismas bandas. La disciplina que aprendió ahí, la misma que después describió como la base de todo lo demás en su vida, se volvió rutina. Hoy se levanta a las 2:30 de la madrugada y reza a las 2:45 antes de entrenar o de empezar a rodar una escena. Va a misa todos los días. Cuando le preguntaron en televisión si hubo un momento exacto en que sintió el llamado de Dios, no señaló la cárcel. Dijo que fue algo más lento, hacerse padre, hacerse esposo, hacerse mayor, entender año tras año que la vida te da la oportunidad de reiniciar. Andrea Bocelli nació el 22 de septiembre de 1958 en Lajatico, Toscana, Italia, en una familia católica con un glaucoma congénito que ya comprometía su vista. No es actor, es tenor. El álbum Romanza, de 1997, lo catapultó a la fama mundial. Y años después, su dúo Time to Say Goodbye con Sarah Brightman se convertiría en uno de los sencillos más vendidos de la historia de la música. Durante el embarazo, los médicos le advirtieron a su madre que el niño podía nacer con graves patologías y le recomendaron abortar. Ella se negó, sostenida por su fe. Bocelli lo ha dicho sin rodeos. Esa decisión es la razón por la que existe. A los 12 años, un golpe en la cabeza durante un partido de fútbol le arrebató el poco resto de visión que le quedaba. De un día para otro, la oscuridad fue total y definitiva. En vez de hundirse, Bocelli se graduó en Derecho en la Universidad de Pisa antes de volcarse por completo a la música. Su fe no quedó en el pasado. Reza el rosario a diario, ha cantado junto al Papa Francisco y en abril de 2020, con el mundo encerrado por la pandemia, dio un concierto completamente solo dentro del Duomo de Milán vacío. Un templo gótico inmenso, sin público, un solo hombre ciego cantando para pedir fe y esperanza para el planeta entero. Stephen Colbert nació el 13 de mayo de 1964 en Washington, D.C., el menor de 11 hermanos de una familia católica, y creció en Charleston, Carolina del Sur. Se hizo conocido primero como corresponsal satírico en The Daily Show, y desde 2015 conduce The Late Show, uno de los programas nocturnos más vistos de Estados Unidos. Tenía 10 años, su padre médico, y 2 de sus hermanos mayores, Paul y Peter, viajaban juntos en el vuelo 212 de Eastern Airlines. El avión, envuelto en niebla, voló demasiado bajo y se estrelló contra una colina cerca del aeropuerto. Murieron 72 de las 82 personas a bordo. Colbert perdió a su padre y a 2 hermanos en un solo instante. Se quedó solo con su madre durante años. Él mismo ha dicho que no sintió el peso real de la pérdida hasta la universidad, cuando cayó en una depresión profunda.
Lo que lo sostuvo, según sus propias palabras, fue el ejemplo de su madre, rota pero nunca amargada. Décadas después, ya como presentador, Colbert citó una idea de Tolkien en una entrevista pública, que hasta los castigos de Dios pueden ser un regalo. Cuando le preguntaron si de verdad creía eso, respondió que existir ya es un regalo y que con la existencia viene el sufrimiento. No hay forma de evitarlo. Ha llegado a decir que aprendió a amar lo que más desearía que no hubiera pasado, porque fue precisamente ese amor el que le impidió convertirse en alguien amargado. Hoy enseña catequesis en su parroquia, discute teología en televisión con sacerdotes jesuitas y en 2024 se reunió personalmente con el Papa Francisco en el Vaticano. Lo que conecta a estas historias no es solo la etiqueta de católico en una biografía, es que, en la mayoría de los casos, la fe apareció o reapareció en un momento de quiebre. Una cárcel, una tragedia familiar, un susto de salud, una pregunta incómoda que nadie pudo responder del todo. En una industria que rara vez habla de religión sin incomodidad, estas estrellas lo hicieron de forma pública y, en varios casos, de forma insistente. Si te gustó este repaso, dale like, compártelo con alguien a quien le interese y suscríbete para no perderte el próximo video. Déjanos en los comentarios qué otra celebridad católica te gustaría que investiguemos a fondo. Nos vemos en el próximo video, aquí en Santos y Pecadores.